noches, estimados televidentes. Hoy en nuestra tercera entrega de reportajes especiales acerca del presupuesto nacional de la República le presentamos el por qué algunos sectores se han manifestado a favor de estos recortes propuestos por algunos diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y por qué algunos otros sectores se han manifestado frente a la Asamblea Legislativa exigiendo que no se den estos recortes. Pocos días de que el presupuesto de la República comience su trámite final en el Congreso, la polémica sobre este proyecto se ha acentuado. Esta es una de las más importantes iniciativas que se discute en el Parlamento costarricense, ya que mediante el gobierno financia proyectos como nuevas carreteras, programas sociales y programas educativos. Quienes adversan los recortes hechos por los diputados de la Comisión de Hacendarios aseguran que estos y otros programas se verían afectados con esta reducción. Por eso, varios sectores organizaron marchas en donde le exigieron a los legisladores revertir los recortes realizados. Una de esas manifestaciones fue la de las universidades estatales, a quienes se les intentó reducir su plan de gastos. Se convierte en una situación realmente inédita, que tengamos prácticamente que negociar con la Asamblea Legislativa cuando esta no es la instancia que es mencionada por la Constitución Política como la instancia interlocutora del proceso de negociación. Representantes de al menos 15 sindicatos también llegaron hasta el primer poder de la República y alzaron su voz en contra de los recortes hechos al plan de gastos del gobierno. Esto no se va a detener ahorita. Sí, nosotros creemos que el año entrante estará más grave la situación y más dramática si el escenario fiscal no cambia cuando se tramite el presupuesto del 2016. Pero también hay sectores que manifestaron su apoyo a los recortes en el presupuesto. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado asegura que estas reducciones son una forma de combatir el déficit fiscal, que amenaza con subir las tasas de interés, lo que dificultaría el acceso a los créditos tanto a las familias costarricenses como al sector productivo del país. ¿Qué sucede con un presupuesto alto? Incrementa el déficit fiscal, que ya lo llevaría a 6.7. Si no se hace nada, y aquí coinciden números nuestros con números del Fondo Monetario Internacional que nos visitaron hace 2 días aquí en UCAEP, coincide. Si Costa Rica no hace nada, en el 2018 tendremos un déficit de 8.7% del PIB. ¿Qué significa eso en términos llanos? Eso significa una inflación altísima, eso significa unas tasas de interés impagables, no solamente por lo que el gobierno vaya a pedir afuera, si es que consigue plata, la va a conseguir sumamente cara, sino que hacia lo interno también las tasas de interés se incrementarían. Incluso en el informe entregado a la Asamblea Legislativa, la Contralora General de la República recomendó realizarle al presupuesto un recorte de al menos 200.000 millones de colones para evitar un mayor deterioro en las finanzas públicas. La colocación de los eurobonos podría atenuar presiones financieras en el año 2015. Es necesario, lo ha dicho la Contraloría en sus memorias y en sus informes técnicos, racionalizar el gasto público y aumentar la recaudación para revertir la tendencia creciente de la deuda. Ese mismo informe indicó que las medidas de contención del gasto no afectarían la prestación de los servicios del gobierno. Mañana en RTN Noticias analizamos cuáles podrían ser los escenarios en el ajedrez político que tendrán que jugar los diputados la próxima semana. Bien, su opinión para nosotros también es importante. Queremos que usted lo haga a través de nuestras redes sociales. Usted puede hacerlo en @RTN Noticias 13 y en @Sinart13 mediante el hashtag presupuesto 2015. Ya se encuentra en nuestro estudio principal don José Mario Guzmán, director de RTN Noticias, con nuestros invitados del día de hoy para continuar hablando sobre este tema. Buenas noches, José Mario. Estas visiones que se ha podido recoger usted de parte de diferentes sectores. Y es que precisamente vamos a continuar
con este intercambio de ideas que hemos iniciado desde el lunes anterior. Ayer ustedes, si siguieron con estos reportajes y estos diálogos que hemos realizado, pues pudieron ver a los diputados de la Comisión de Hacendarios. Hoy tenemos a dos visiones importantes de parte de la sociedad civil costarricense. Tenemos por un lado a don Albino Vargas, representante de la ANEP, representante de todas estas organizaciones sindicales de nuestro país, y también a don Luis Mesalles de la Unión de Cámaras, a todos los empresarios e industriales nacionales que están, por supuesto, pues con dos visiones, como les digo, muy diferentes. Y hoy, en los siguientes minutos, vamos a conversar sobre qué debe hacer Costa Rica. ¿Se deben hacer los recortes? ¿No se deben hacer? ¿Hay que buscar un balance? ¿Cuál es la posición de estas personas? Don Albino, iniciamos con usted. Cuéntenos un poco acerca de la posición que tiene. Bueno, la posición ha sido contundente, incluso usted apoyó hoy las manifestaciones del Sensinay. Bueno, con números, ¿cómo usted defendería que no se hagan recortes al presupuesto? Bueno, muchas gracias y un saludo respetuoso a don Luis. En primer lugar, debe quedar claro que falta más calle en esto. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que más gente, más empleados públicos, más familias, más usuarios tienen que salir a las calles en los próximos días para parar este desastre que está ocurriendo en el Parlamento, y lo digo con respeto. Y aquí hay una importante observación que, con todo respeto, no entiendo por qué en la Unión de Cámaras defienden a rajatabla estos recortes, porque hay cualquier cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que para subsistir dependen precisamente de los presupuestos que van a recortar. Estamos hablando de que muchas instituciones afectadas compran servicios, compran bienes a muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces, ya que la UCAEP no las está defendiendo, nosotros estamos pensando en llamar a una reunión grande de proveedores de los servicios públicos afectados por este recorte. Segundo, no resuelven el problema fiscal de estos recortes. Nosotros hoy en la coalición sindical Patria Justa, que adoptó también esta lucha, aparte de la ANEP, analizamos y vimos al menos 12 ámbitos del gobierno central sensibles que van a quedar completamente en la inoperatividad el año entrante por los recortes. Porque estamos hablando de recortes en áreas del gobierno central que ya de por sí venían sufriendo precarización, venían sufriendo deterioro de la calidad de los servicios, venían sufriendo restricciones presupuestarias de años anteriores. Estos recortes, algunos irracionales, algunos irreflexivos y algunos con una connotación ideológica de la que podemos hablar más adelante en este importante espacio, que agradecemos que nos tomaran en cuenta, estos recortes además afectan a gente del pueblo costarricense, usuaria de los servicios, que se van a quedar sin financiamiento, que los ocupan. Los débiles de los más débiles, los chiquitos y las chiquitas de los Sensinay, las personas privadas de libertad, por ejemplo, que se va a agravar mucho ya de por sí la deteriorada situación del sistema penitenciario nacional. Vamos a ver algo tan esencial para el país, y una de las cámaras de ustedes, don Luis, UCAEP, la Cámara de Comercio, reconocía que el robo de impuestos en todas sus formas es 7,75 puntos del Producto Interno Bruto. El Ministerio de Hacienda, para controlar ese robo descarado de impuestos con ropaje legal o sin él, ocupa una nueva plataforma tecnológica, una actualización de esas cosas, software o hardware, como le llaman, y ahí se apiaron 10.000 millones. Los puestos fronterizos, recortarle plata a la Policía de Migración, donde hay apenas 300 policías de migración, es prácticamente una invitación de fronteras abiertas para que extranjeros en peor desventaja económica invadan el país, porque se va a debilitar los controles. Y mire, recortarle plata a la fuerza pública, ahora que ustedes pasaron la noticia de la criminalidad creciente, de la violencia creciente, y entonces entreguémosle toda la seguridad al AMPA
y digamos que la fuerza pública va a trabajar de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Vayámonos a los agricultores. Todo el mundo se corta las venas que hay que rescatar la agricultura nacional. Al MAC lo van a golpear duramente con estos recortes. El 20º informe, el Estado de la Nación, 41 muchachos de cada 100 no tienen empleo. Y vamos a recortar los programas de empleo, de microemprendedurismo, de economía social, que se quieren potenciar desde el Ministerio de Trabajo. Bueno, no sé qué va a pasar con los parques nacionales, ¿verdad? Okay. Yo les estoy dando un diagnóstico de dónde van a golpear, que van a golpear más duro en servicios públicos ya precarizados y que no resuelven el déficit fiscal. Se resuelve por otro lado el déficit fiscal. Y ahí también podemos comentar la visita que hizo el Fondo Monetario Internacional a la ANEP, que también la hizo a UCAEP, donde hay cosas que no se le están diciendo a la opinión pública. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora la posición de la UCAEP respecto a todos estos recortes y por supuesto lo que ha dicho también don Albino. Don Luis, ¿cómo lo ve todas estas propuestas de recorte y también lo que ha dicho don Albino respecto a estos sistemas que podrían precarizarse? No, yo creo que hay que tener claro que el país tiene un problema fiscal. No puede ser posible que ya el 2015 son 7 años seguidos que el país tiene un déficit fiscal de más del 3% del PIB. Esto, la última vez que habíamos tenido más de 3 años seguidos con un déficit mayor al 3% fue en la crisis de Carazo, donde ahí vino una crisis económica donde los salarios se cayeron al suelo, donde la pobreza pasó del 23 al 50% de la población, donde la plata no alcanzaba para nada y donde nos vimos forzados a tomar medidas muy drásticas de corrección porque no se habían hecho las medidas a tiempo. Cuando uno pone en perspectiva lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa de análisis de presupuesto, pongámoslo así, este presupuesto que presentó el gobierno representaba, quitándole lo que es amortización de deuda, que no es gasto, estaba presentando un aumento del 12% con respecto al año pasado. Son 400.000 millones de colones más descontando inflación que el año pasado en gastos. Cuando se habla de que un grupo de diputados en la comisión está haciendo un recorte de 100.000 millones, que al final hasta va a quedar en menos, comparado a 400.000 que está aumentando, a mí no me parece que eso sea una precarización, me parece que es un corte donde los diputados han encontrado que habían excesos de gastos que para ellos no eran justificables y empiezan a hacer recortes. Yo creo que más que entrar en ver cada uno de los detalles, porque me parece que es exagerar demasiado decir que se está precarizando, que se van a cerrar programas, lo que hay que ver es el panorama global de que si no se empieza por todo lado, en el lado de hacer algunos recortes de gastos, de recaudar mejor y reducir la evasión y la ilusión de impuestos y de hacer una reforma tributaria en la cual se recaude algo más de impuestos de manera integral y que el país logre crecer más, son los cuatro puntos que hay que hacer para resolver este problema fiscal. Pero algo hay que hacer el gasto, no puede ser posible que de repente se trate de tocar algunos puntitos, poco dinero comparado con todo lo que gasta el gobierno y de repente, no, a mí no me lo toquen porque esto va a ser una debacle, el otro no tampoco. Al final no se puede tocar nada. Y si no se puede tocar nada, entonces vamos a seguir gastando como estamos gastando y esto va a ser una debacle que nos va a venir después. El Fondo Monetario nos va a decir, usted necesita plata, usted no le alcanzó, usted no se portó bien y ahora necesita plata. Ahí vienen las medidas drásticas forzadas desde afuera en vez de empezar a hacer la tarea desde adentro, que eso es lo que nos parece que hay que hacer. En primer lugar, el tema del déficit fiscal no es un asunto neutro, es un asunto eminentemente político y hasta ideológico, para empezar, ¿verdad? Don Luis dice, o sea, que no es realidad que tenemos un déficit. No, tenemos un déficit, déficit. ¿Cómo lo enfrentamos? Es donde está el problema. Está el problema, porque usted dice, no nos fijemos en los detalles, pero la señora en el Sensinay de los Guido, que no le alcanza la comida para los 40 chiquitos que tiene que cuidar, ella sí tiene que fijarse en los detalles, para darle un ejemplo, ¿verdad? O los privados de libertad, perdóneme. Pero si vamos a poner ejemplos, después a nadie le pueden recortar, a nadie le pueden recortar. Podemos poner ejemplos. Primero, salidas hay. Lo que pasa es que las salidas tocan poderosos intereses, muchos de los cuales están representados en las cámaras que usted aquí está hablando por ellas. Por ejemplo,
¿Por qué no tramitar un proyecto de contingencia fiscal? Si lo que están ustedes hablándonos del fin de los tiempos, que llegó el apocalipsis por 3 puntos de PIB, ¿por qué no implementar un proyecto de contingencia fiscal como se hizo en la administración de presidente Pacheco, que le dio un respiro al déficit fiscal de ese momento, mientras salía una solución integral, don Luis, que habíamos construido diversos sectores, incluso UCAEP y ANEP, que esos ahora, abanderados de los recortes a mansalva, bloquearon en su momento. Pero hemos llegado al absurdo de que se han recortado partidas superiores a lo que se mandó. Hay recortes de 120% y de 130%. En esa tijereteada loca que se tiene Otón Solís y Mario Redondo y Otto Guevara y doña Rosibel Ramos de la Unidad y de Liberación, se han hecho recortes oficinescos, ¿verdad? Oficinescos que no miden la realidad. Nosotros estamos de acuerdo con lo que usted dijo, del Fondo Monetario. Estamos contra reloj. Pero fíjese que usted ha mencionado 2 importantes aspectos, la evasión y la elusión fiscales. Para controlar eso, que son 7,75 puntos de PIB, hay que modernizar los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda. Pero, la tecnología avanza. Usted sabe, entonces le quitamos 10.000 millones al Ministerio de Hacienda y no se va a poder controlar a los ladrones de impuestos. ¿Cuánto ha gastado el Ministerio de Hacienda en un sistema de cómputo que al final no sirvió para nada? El Ministerio de Hacienda... 20 millones, otro sistema, 20 millones de dólares. Hay que pedirle cuentas a los abanderados del recorte, porque ellos estuvieron dirigiendo el Ministerio de Hacienda antes de esta coyuntura. Sí, pero yo lo que digo es que uno no puede ser... Usted dice que yo soy apocalíptico porque estamos diciendo que se va a venir una crisis fiscal si no empezamos a hacer algo de 4 aspectos: menos gasto, más ingresos por evasión e ilusión, más ingresos por reforma fiscal y más crecimiento económico. Y eso está por un recorte que representa una muy pequeña parte del gasto fiscal. Usted está diciendo que apocalípticamente van a cerrar un montón de programas, lo cual no es cierto, lo que está diciéndole la Asamblea al Poder Ejecutivo es: ordénese, aquí tiene gastos extra, ordénese, por favor. O sea, a ver, ordenémonos, ¿verdad? Porque usted aquí ha hablado mucho y aquí no me está dejando hablar. La Asamblea le está diciendo al gobierno: ordénese, usted tiene un exceso de gastos y puede hacer más con los recursos que tiene. Si cada recorte que la Asamblea ha propuesto o los diputados proponen van a saltar todos los sectores y dicen: no, a mí no me pueden recortar absolutamente nada, que es lo que están diciendo ustedes, y al final sigamos gastando como estamos gastando, hagamos una reforma como usted la que dice que se propone, una amnistía fiscal, y al final la plata no va a alcanzar porque el gobierno va a seguir gastando más de lo que ingresa. La economía, el país no tiene capacidad de pagar un 25% más de carga tributaria que lo que ya se está pagando hoy. Eso es lo que están proponiendo si no se hace ningún recorte de gasto. Hay que balancearlo, y hay que balancearlo empezando con este presupuesto. Si esperamos al presupuesto el año pasado, usted lo dijo en el reportaje, al final va a venir peor. El año entrante va a ser peor. Entonces yo creo que hay que balancearlo. Es que lo que se está haciendo ahora voy yo. Lo que creo con todo respeto es que los recortes no resuelven el problema de fondo. No, pero es empezar. No resuelven el problema de fondo. El problema de fondo se resuelve en 3 ámbitos. O sea, se tiene que, yo creo que hay una posición neutra donde se dice que sí hay que cortar. O sea, ni tanto, ni los 300.000 millones, ni los... Lo que pasa es que, vean, vamos a eso. Estamos todos cortándonos las venas por lo que pasa por la Asamblea Legislativa. Y por la Asamblea Legislativa pasa apenas el 40% de toda la estructura financiera del Estado. Al Fondo Monetario Internacional, nosotros le contamos esta historia, que seguramente la saben, dijeron que no, pero les sonó. Es decir, hay otro 60% del que nadie tiene absoluto control, para empezar. Segundo, vean, aquí hay un tema sensible, el tema de la deuda. ¿A quién le debe Costa Rica? ¿Cuáles son los acreedores del país? ¿Cuáles son los acreedores internos? ¿Cuáles son los acreedores externos? ¿Por qué no revisamos los intereses? ¿Por qué no revisamos los plazos de esas deudas? Nadie quiere tocar las deudas. Y yo creo que nadie quiere tocar las deudas porque aquí hay sectores del capital financiero que les sirve que el Estado no arregle
su déficit para que el Estado tenga que ir como loco a comprar bonos. Y los que venden bonos en grandes cantidades no es ni la clase trabajadora, ni los micros, ni los pequeños, ni los medianos empresarios. Allá hay un tema tabú que es el tema de la deuda, que se lleva, según los torquemadas de los recortes, 3 o 4 puntos de PIB de este presupuesto. Allá hay una solución. La otra solución, la que dijo la Cámara de Comercio, que ya la había dicho este Ministerio de Hacienda y de la que nosotros venimos hablando, los 14 puntos de PIB que andan dando vueltas, exenciones, exoneraciones, elusión y evasión, 14 puntos de Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué no empezamos por los que más han acumulado, robando, beneficiándose de programas de política pública que los hizo multimillonarios y que ahora no quieren retribuir? Y luego vemos ese tema de los recortes, donde yo no veo dónde más recortes en CENSINAE, no veo dónde más recortes en parques nacionales, no veo dónde más recortes en las cárceles, perdón. Si solo en las cárceles hay un déficit de 903 policías. Y si se va a la fuerza pública, hay un déficit enorme porque la criminalidad está dejando a la fuerza pública en total indefensión para responder a los desafíos que esta criminalidad está lanzando. Usted habla de intereses y defender intereses. Estamos empezando al revés. El 75% de los gastos del gobierno central se van en salarios. Entonces, si tenemos que hablar de recortes, tenemos que hablar de recortes de salarios. Y esa es la parte que don Albino, claro, donde uno empieza a hablar de recortes de presupuesto, se para de uñas porque dice, aquí vienen por la parte de salarios y es la parte que le tocan sus intereses. Entonces yo creo que si vamos a hablar, tenemos que hablar de todo. Sí, por salario ustedes saben que no tienen salida, porque la única forma de que ustedes, los neoliberales, tengan salida por salarios es echando a todos los maestros y echando a todos los policías para bajar planilla. Eso no se puede. Hay que detener el aumento automático. Cuando usted empieza, porque estos programas vienen precarizándose y vienen recortando hace tiempo, usted les echa menos, entonces la partida de salarios es la que ha estado subiendo. Y discúlpeme, don Luis, los salarios de los empleados públicos del gobierno central son los salarios más bajos de toda la estructura financiera. Aumentan un 10%. Después de 20 años, un policía penitenciario lo que está ganando son $500,000 de pesos. Lo dijo un trabajador de atención primaria de salud, después de 20 años, vaya a revisar, se los puedo traer con nombres y apellidos y ganan 400, 500 mil pesos. ¿Verdad? Porque aquí también es el tema del empleo público. El Fondo Monetario Internacional dijo que había que parar el aumento salarial también. Que no puede ser posible que los salarios de los empleados públicos del gobierno central aumenten todos los años un 10% prácticamente en forma automática, al doble de la inflación. O sea, con una economía que no está creciendo, que no tiene mucha capacidad de pagar mucho más impuestos, al final los empleados públicos sí están teniendo aumentos salariales del doble de la inflación. Y sin tener ninguna relación con la calidad del servicio público que están dando. Entonces tenemos aumentos salariales automáticos sin ninguna relación con la calidad, ni la eficiencia, ni la rendición de cuentas. Y esa es la parte que me parece que hay que corregir. No es despedir empleados, es detener el aumento automático para que sea más racional y vaya de acuerdo a la capacidad de la economía. Eso es lo que hay que buscar. Y en los intereses, usted hablaba de los intereses. Salarios e inflación, perdón, ese tema en salarios e inflación es bastante controversial, porque podríamos analizar la política de salarios de las últimas administraciones, las abanderadas del recorte, cuál fue la realidad de esa política salarial, ¿verdad? Y no es necesariamente es automática. Yo sé que ustedes están muy bravos porque ese aumento que dio el presidente Solís negociaba con los sindicatos del 414, ¿verdad? Pero aquí más pluses. Nosotros necesitamos saber exactamente, es que ahí es donde voy yo, y es lo que ustedes no han logrado puntualizar cuál es la parte del empleo público que les molesta. Porque nosotros estamos hablando de la parte de empleo público, por ejemplo, en este tema de los recortes, pero no necesariamente es el tema de los salarios. Estamos hablando, lo reitero, a las personas que se dirigen estos servicios públicos. A las personas que se dirigen estos servicios públicos. Vaya usted conmigo un domingo a la entrada de la Reforma, donde están los familiares de los presos, de los privados de libertad, y observemos los estratos sociales que hacen fila ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de esas familias? En la informalidad, muchas de ellas, con salarios mínimos por debajo del mínimo, porque ya salió el Estado de la Nación que dice que de cada 3 trabajadores con salario mínimo, solo a uno se le está respetando, ¿verdad?
Entonces, toda esa población necesita esos servicios sociales que dan los psicólogos, los trabajadores sociales, la pasta de dientes, el papel higiénico que el Estado compra, precisamente para atender esos servicios públicos sociales. Usted le quita 5.000... ¿Dónde queda? Me surge a mí ahí, eso, en ese tema, me surge a mí la duda. ¿Dónde queda entonces los salarios y los pluses de las convenciones colectivas, como las que hemos visto últimamente en los medios de comunicación, ¿verdad? Como bueno, vamos a ver. Estamos hablando de gobierno central. Exactamente, porque eso no se mete dentro es que no hay convenciones colectivas en el gobierno central. Hay una en el MEP, LAI, hay otra en el Registro Nacional, todavía más LAI, y hay una en la Imprenta Nacional, chiquitica. O sea, no es cierto que el tema de las convenciones colectivas, que es el fondo ideológico también de esto, ¿verdad? Yo pienso que hay una satanización, no lo meto a ustedes, SUCAEP, pero me parece que hay una satanización del empleo público. ¿De quiénes? ¿De los medios? Algunos medios de comunicación están en campaña satánica contra el empleo público, contra el sector público, en el mismo Parlamento, ¿verdad? Los torquemadas del recorte, porque me parece que también creen que el empleo público es nefasto para el desarrollo de la economía y entonces, como no se está dispuesto a cambiar el sistema tributario por el lado del capital, por el lado de las rentas, entonces atornillemos desde abajo. Nosotros estamos de acuerdo. Tenemos pocos minutos ya. Vamos a hacer un cierre porque... Vamos a hacer un cierrecito con las posiciones de tanto de la ANEP como de la UCAEP. Don Luis, al final, ¿cuáles son las propuestas puntuales que se pueden hacer o por lo menos las salvedades que se pueden hacer? ¿Cómo ayudaría a la gente de la Unión de Cámaras a tratar de buscar un consenso en un tema tan delicado como es el presupuesto, como sociedad civil? A ver, a mí me parece que el gobierno tiene que hacer mayores esfuerzos de gastar mejor. Y gastar mejor significa que tiene que reducir gastos donde sobra, donde hay gastos superfluos, donde hay gastos que no son necesarios, donde tiene que reordenar algunas instituciones algunas que no están cumpliendo sus objetivos y otras que más bien necesitan probablemente hasta más presupuesto para cumplir sus objetivos adecuadamente. El buen uso de los recursos es función del gobierno central. El presentar un presupuesto... El presentar un presupuesto muchísimo más grande que el gasto del año pasado en una economía que no está creciendo y con un déficit fiscal como el que ya tenemos no es responsable, y la Asamblea Legislativa le está haciendo parte de la tarea, porque no es completa, de recortar algunos de los gastos. La otra parte que hay que hacer es, por el lado de los ingresos, definitivamente el Ministerio de Hacienda tiene que hacer más esfuerzos para controlar el contrabando, la evasión y la elusión de impuestos. No lo puede hacer solo con medidas administrativas, que ha estado haciendo una parte, sino que además tiene que modernizarse el sistema tributario a través de una reforma del impuesto de ventas y del impuesto de renta. Tiene que venir para hacer mucho más simple el sistema de impuestos que tenemos en este país, en el cual se hace muy difícil de recaudar, muy difícil de pagar impuestos y muy fácil de evadir y eludir. Entonces, esa tiene que ser la reforma integral, y al final todo esto acompañado de políticas que generen más oportunidades de crecimiento de la economía para las micro, pequeña, mediana, grandes empresas. Todo tipo de empresas tienen que tener un mejor ambiente de negocios para una mayor competitividad. Si hacemos la solución del déficit únicamente por la vía de impuestos, lo que vamos a es a socavar la competitividad de todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, y eso va a ir en contra de la generación de empleo, de la reducción de la pobreza y de la generación de más ingresos para todos los costarricenses. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Don Albino. Vamos a ver, hay una primera parte que usted dijo que yo se la suscribo, ¿verdad? Revisar, reformular, plantear nuevas pautas. Nosotros estamos trabajando en la coalición sindical Patria Justa con la Universidad de Costa Rica. Pretendemos presentar al gobierno y a las autoridades políticas un nuevo modelo en la línea que usted apunta. Lo que no se vale es hacer eso que usted quiere en la oficina de la Asamblea Legislativa. Primero, por rebatiña política. El que está promoviendo esto es don Otón Solís, resentido porque no fue ni ministro de Hacienda ni ganó las elecciones.
¿verdad? Entonces se convirtió en el principal yo no me meto opositor. en calificaciones personales, ya eso es calificación personal. Yo sí me meto. Lo que está en las intenciones de cada uno ya es otra cosa. Entonces, están haciendo recortes abusivos, irreflexivos, irresponsables, provocadores de desestabilización social, porque yo creo que van a provocar desestabilización social, y reitero lo que dije al principio con mucho respeto, eso lo provocan más gente ustedes, debe salir a la calle. Eso lo provocan ustedes tirándose a la calle. Sí, más gente tiene que salir a la calle y lo vamos a potenciar al máximo, ¿verdad? Pero nosotros hemos estudiado ese tema, don Luis. Yo aprovecho, yo sé que usted lo conoce, pero ante una cámara de televisión yo le voy a dar a usted este documento, que es nuestra propuesta para el tema integral fiscal, que se llama Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo. Nosotros trabajamos esto antes de este bochinche, antes de que aparecieran los torquemadas del recorte, porque sabíamos que efectivamente el déficit fiscal es algo muy serio y necesitamos abordarlo en calma como país, buscando soluciones de diálogo social. Yo se lo entrego aquí delante de don Jorge Mario y a nivel de Patria Justa nos gustaría que nos recibiera el directorio de la UCAEP para demostrarle que ahí hay un montón de coincidencias sin necesidad de leñatear a los que menos tienen, que son los que ocupan los servicios públicos, que van a ser golpeados con estos recortes irresponsables e irreflexivos. Bueno, señores, de verdad que nosotros les agradecemos aquí en RTN Noticias y en Canal 13, pues que nos dieran y le dieran a la oportunidad a los costarricenses de conocer las posiciones para tratar de buscar al final un consenso por el bienestar del país. Así que ustedes ya también han sido testigos de cuáles son estas posiciones. Seguiremos dándole, por supuesto, más información respecto al presupuesto 2015. Gracias por estar en este espacio. Mañana tendremos un nuevo reportaje más y sobre todo también vamos a esperar que ojalá don Henry Mora, presidente de la Asamblea Legislativa, y también don Víctor Emilio Granados, expresidente de la Asamblea Legislativa también, pues nos puedan acompañar mañana acá en otra discusión más sobre el tema del presupuesto nacional. Vamos a una pausa, ya casi regresamos con más información.